Hola amigo, ¿deseas tener armadura infinita en Siphon Filter? Pues quédate hasta el final del video porque todo su contenido es importante para que puedas entender cómo usar este truco, qué debes hacer para que funcione y te daré algunos consejos. Antes de comenzar, tienes que saber 4 cosas. La primera es que debes tener instalado Cheat Engine en tu PC. Para este video estoy utilizando la versión 7.5. La segunda es que este truco solamente funciona con el emulador EPSXE porque las direcciones que les daré comienzan en epsxe.exe+. En este video utilizaré la versión 2.0.5. La tercera es que este truco es para Siphon Filter versión PAL en español, específicamente la del code CES 01914. Si no sabes cuál es el code de tu juego, no te preocupes y haz lo siguiente. Abre tu emulador, haz clic en Archivo, luego en Abrir lista de juegos, busca Siphon Filter y fíjate en la columna Code. Y la cuarta es que no existe un único truco para la armadura porque el juego utiliza una dirección diferente de la memoria RAM para almacenar los valores de la armadura de cada misión. Dejando claro esto, comencemos. ¿Cómo usar este truco? Abre tu emulador y carga el juego. Abre Cheat Engine y carga el proceso epsxe.exe. Ahora debes agregar manualmente todas las direcciones que corresponden a cada misión. Esto lo puedes hacer dando clic en el botón Add Address Manually. En la ventana que aparece, copias y pegas cada una de las direcciones con su respectiva descripción. No olvides seleccionar el tipo de bytes, el cual es 2 bytes. Te dejaré en la descripción de este video cada una de las direcciones para que copies y pegues. Cuando termines de copiar todo, deja desactivadas las casillas de los trucos, más adelante entenderás por qué. ¿Qué debes hacer para que funcione? 1. Mantén la ventana de Cheat Engine y la del emulador EPSXE visibles. 2. Comienza el juego y espera a que aparezca la pantalla cargando la primera misión. 3. En el transcurso de la carga verás que en la ventana de Cheat Engine cambia el valor de la dirección de la primera misión de 0 a 600. 4. Cuando termine de cargar, puedes activar el truco y así tendrás armadura infinita. 5. Repite el procedimiento durante las cargas de las demás misiones. Consejos. A partir de la segunda misión, debes desactivar el truco de la misión anterior. Por ejemplo, cuando cargue la segunda misión activa el truco y desactiva el truco de la primera misión. Cuando cargue la tercera misión activa el truco y desactiva el truco de la segunda misión y así sucesivamente. Es obligatorio hacerlo para evitar errores mientras juegas. Sé que este método es tedioso, porque tienes que estar saliendo de la pantalla completa para activar y desactivar los trucos, pero no cometas el error de activar todos los trucos a la vez, porque el juego se bloqueará. Como sabes, este truco es para tener armadura infinita y la armadura te protege de las balas, pero no de las explosiones ni de las caídas desde una gran altura.
Después de cargar la misión y activar el truco, salva la partida presionando la tecla F1. Si haces esto, evitarás que se te pierda el truco. Te explico, cuando mueres a causa de una explosión o de una caída, el juego se reinicia cargando los datos de la armadura en otra dirección de la memoria RAM y por ende el truco se pierde. Por esa razón debes salvar los avances del juego con la tecla F1, para cuando mueras puedas continuar jugando al presionar la tecla F3 y no pierdas el truco. Si sigues estos pasos y consejos, te aseguro que el juego no tendrá errores ni se bloqueará. En dado caso que se bloquee, solo debes abrir la ventana del administrador de tareas presionando las teclas Control más al más suprimir al mismo tiempo y terminar el proceso del emulador. Bueno amigo, espero que este video te haya servido y si tienes alguna duda o quieres que te revele el truco para las armas, házmelo saber en los comentarios y con gusto te ayudaré.